no quieren ellos que se hablen. Y quiero hablar de senadores, diputados colorados y aquellos que ingresaron por otros partidos, porque no son solamente, es importante decir eso, ¿verdad? Porque la ciudadanía necesita saber. Entonces, ¿qué quiero proponer a esta instancia? Al no venir, al no haber quórum y haber asistido los invitados, lo que les pido a estas autoridades, al fiscal general del Estado, al representante de la Cancillería, tengo entendido el embajador Verdún, al representante del Ministerio del Interior, Pereira, comisario general retirado Pereira, Oscar Pereira, que desde su oficina informen, hagan una conferencia de prensa y hablen de este tema, lo que pueden hablar. Eso les pido a cada uno de ellos. Que sea abierto al público en general y sobre todo a la familia que está pidiendo respuestas. Así mismo. Esto es, no sé, no tiene palabra finalmente. Esto no tiene palabra. Cada uno de nosotros fuimos elegidos por la gente por primera vez en forma directa. Le representamos a un sector de la ciudadanía. Estamos diputados y senadores de distintos partidos, gente que no forma parte de la comisión permanente, y esperábamos, y les reconozco a ellos, porque vinieron en forma voluntaria, no tenían obligación. La familia, en forma, no sé, desesperada, hablan y solicitan a los tres poderes. ¿Qué tengo que ver ya si...? Porque usted pidió, políticamente hablando. Pero Dios mío, no me hacen vacío a mí, le hacen vacío a la familia, al pueblo paraguayo que exige que se conozca qué está pasando con la investigación del asesinato de nuestro compatriota. ¿Qué tengo que ver yo? Tienen que dejar de lado finalmente. Pero justamente lo que este tipo de actitudes es que se comienza a dudar de las instituciones, hay un murmullo, porque justamente no se sabe si hay o no avances en la investigación, se desconoce. Y por otro lado, esta conducta inadmisible, inaudito, de estos parlamentarios. Bueno, esto era lo que decía en horas de la mañana de hoy, poco después de las 9:30 más o menos, la senadora Lilian Samaniego, cuando ya todos se daban cuenta de que no iba a haber quórum en la jornada para la sesión reservada en la cual se tenía que hablar acerca de los avances en el caso Marcelo Pecci, la investigación de su muerte, la investigación también en torno a la muerte del principal articulador de aquel crimen de Francisco Luis Correa Galeano en una cárcel de Bogotá, hecho que ocurría a inicios de este año 2025 nada más. Finalmente no asistieron una gran mayoría de los legisladores que forman parte de esta comisión permanente. Era una situación que ya se veía venir desde hacía unos días. Y al final las autoridades que fueron invitadas llegaron, estuvieron allí, pero se volvieron a retirar. Queremos poner también este tema sobre la mesa y ya nos acompaña para tal hecho aquí el senador Ignacio Iramain, que muy amablemente aceptó la invitación de venir al programa. ¿Cómo le va, senador? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿No? Encantado de estar aquí. Un saludo a la audiencia. Bueno, viendo todo lo que pasó el día de hoy con respecto al caso Pecci, ¿cuál es la lectura que usted hace, senador? Y la misma lectura que hice hace un año, se está por cumplir el aniversario de la pérdida de investidura de Katia González, en donde en una clara violación constitucional y no dándole justamente, violando el reglamento y no dándole derecho a la defensa, se cometió una agresiva y violenta violación constitucional. No me llama la atención, yo iba porque estaba interesado en el tema, había un reclamo legítimo de parte de la familia. ¿Ustedes iban a participar como oyentes? Entonces íbamos a participar, lógicamente, en nuestra condición de senadores, varios. Sí. Pero, lamentablemente, desde luego que ya esperábamos, sabemos que durante todo este año cuál ha sido el comportamiento. Y cuando uno es médico y ve el comportamiento de la gente y ya ve signos y síntomas durante tanto tiempo, ya sabe cuál va a ser el resultado. O sea, así que para mí venir esto. Sí, esto era nada más que un simulacro, una jugada de pizarrón, de pizarra política o politiquera, en donde primero piden un dictamen, ¿verdad? Hacen todo el jueguito de un dictamen,
supuestamente jurídico, en donde se hace una interpretación de ese dictamen, porque yo no creo que haya en el país un abogado constitucionalista que pueda decir de que esto violaba el reglamento. O sea, no era así como se dijo el De dictamen. ninguna manera. Tiene toda la potestad. Si no, mejor que se cierre la comisión permanente, si no, ¿para qué está? La comisión Cuando permanente puede llamar a este tipo de sesiones. invitar, se hablaba de invitación, Sí. puede invitar, y de hecho hay antecedentes, pero numerosos, Claro. invitaciones donde han concurrido. Yo creo que a partir de ahora justamente se va a dar el hecho, si son coherentes, de que ningún invitado más vaya a la comisión. Entonces, ¿la comisión para qué está? ¿Verdad? No tiene ninguna función. Si se desconocen principios básicos del funcionamiento democrático, entonces lo primero que tenemos que decir en nuestro país, para ver si tenemos una democracia, es si hay demócratas. Si no hay demócratas, es muy difícil construir una democracia. Y lo que estamos viendo hasta este momento, y lo que yo he observado en ese Parlamento, es que hay un deterioro cada vez más progresivo de la calidad institucional. O sea, bajo esa misma lógica, dice usted, senador, mañana hay una reunión con la ministra de Obras Públicas para hablar del tema peajes. No debería tampoco ella participar. De hecho, que dicen luego que no hay. Y de hecho, si son coherentes con lo que dijeron hoy, lo cual significa que cada vez están peor, ¿verdad? Avanza la enfermedad, ¿verdad? El desarrollo de este proceso, en donde el deterioro democrático es clarísimo. Si no aceptan una invitación para discutir algunas cuestiones que son de urgencia, que están sucediendo, porque ellos fueron irresponsables en aceptar toda esa legislación sobre el tema del peaje, ellos son los responsables, ellos son los que llevaron adelante. Claro. Cometen un caos jurídico, un caos ciudadano, ¿verdad? Y después hay que arreglar a la disparada en pleno verano. Borrar con el codo lo que escribieron con el... Encima con un calor bárbaro, sin agua, sin luz. Entonces, estamos realmente muy mal desde el punto de vista del funcionamiento democrático. Y de luego que yo para mí, Sí. que soy pediatra, nuestro desarrollo, nuestra edad cívica democrática es fetal, ¿verdad? Y en cualquier momento se provoca o un aborto espontáneo o un aborto provocado. Claro. Ahora, senador, decía recién, teníamos aquí al diputado Alejandro Aguilera, él forma parte de esta sesión de esta comisión permanente del Congreso, y él nos decía que no participó porque le parece que se iba a politizar el asesinato de un fiscal. ¿Usted cree también eso? Bueno, todo lo que se hace, no seamos ingenuos, todo lo que hace es política, es la acción humana, el beneficio común. Lo que se pretendía acá era escuchar en qué se había avanzado en el proceso, ya que la familia que estaba reclamando jamás escuchó. Los abogados permanentemente dicen que no son escuchados sus reclamos. Entonces queríamos saber en qué punto estábamos. Decía, él no se va luego a descubrir todo el caso teniendo esta reunión. No, en este país no se descubre nada. Lo que no se quiere descubrir no se descubre, ¿verdad? Desde luego, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Acá no tenemos un Estado de Derecho. Acá el Poder Judicial está arrodillado frente al Poder Político, ¿verdad? Y el Ministerio Público es muy poco lo que hace, no defiende a la ciudadanía. Entonces, sabemos perfectamente bien que en esas condiciones va a ser muy difícil, desde luego, avanzar. No tenemos ni las condiciones políticas, ni la predisposición democrática de establecer un diálogo, de una construcción democrática, de un funcionamiento democrático, de una cultura democrática, porque no tenemos un ideal democrático. Entonces, desde ese punto de vista, va a ser muy difícil, desde luego, avanzar. Todo esto fue un simulacro. Lo de hoy. Todo fue un simulacro. Sabíamos perfectamente bien que de alguna manera no iba a poder darse esa convocatoria y ese diálogo con el Ministerio Público. Enseguida que sucedió la falta de quórum, se retiraron. Claro. ¿Verdad? Habiendo pasado 2 años y medio, casi está por cumplirse ya 3 años del asesinato del fiscal, ¿usted cree que hay intenciones reales de saber quiénes ordenaron el asesinato? ¿O es realmente un caso tan complejo al involucrar a 2 países que por eso nada más no se llega al responsable o a los responsables? Bueno, yo creo que el caso en sí es muy complejo. Por eso es que hablamos de que el crimen organizado
tiene que investigarse de manera transnacional como se estaba haciendo acá. Pero si de luego despreciamos la ayuda internacional, descalificamos a la gente del extranjero, que están con mayor competencia para hacer esto, y lo han demostrado, porque la eficiencia que tuvo Colombia es evidente, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni la preparación, ni la vocación, ni la intención. Pero ahí no hay intención. Yo creo que no hay intención porque hay gente involucrada, ¿verdad? Acá hay un clan mafioso que está funcionando y que está vinculado a este tema. De acá se recibió la orden, claro, ¿verdad? Sin ninguna duda. Ahora, con esto simplemente, ¿qué es lo que hacen? Aumentar la sospecha, el descrédito, porque lo que le falta justamente a este gobierno es credibilidad, ¿verdad? Si a mí me dicen que resulta ser que yo no tengo dinero, pero después me aparezco con una mansión, ¿qué credibilidad se puede tener? ¿Verdad? Entonces, hay todo un proceso, lamentablemente, nosotros en una escala del 1 al 10, estábamos más o menos en 3 por salvar la parte democrática, pero estamos retrocediendo violentamente, ¿verdad? Con este último. Cada vez hay un mayor deterioro con todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Durante todo el año en el Parlamento se ha vivido un atropello en cuanto a leyes, en cuanto a mayorías que han prácticamente dictaminado de manera absolutista y tiránica todas las leyes. Entonces, y además viendo cuáles son los resultados. Ya tenemos acá con el peaje, tenemos con el registro unificado nacional, ¿verdad? Todas incoherencias, contradicciones, inconstitucionalidades. Hasta el propio Ejecutivo ha rechazado las leyes que se han aprobado dentro del Parlamento. Claro. Entonces, nuestro nivel es verdaderamente lamentable. Decía la senadora Lilian Samaniego, otros más también coincidían de la oposición. Acá no hay una intención real de saber quiénes fueron los mandantes y por sobre todo decían ya directamente el oficialismo es el que no quiere tocar el tema Marcelo Pecci. ¿Por qué? Por eso justamente digo que desde luego que son ellos, porque son ellos los que están manejando arbitrariamente todas las decisiones dentro del Parlamento. ¿En ese sector político pueden estar sabiendo ya quién ordenó la muerte? ¿O eso sería demasiado jugado? Yo no sé si se podría decir eso. O sea, hay presunción siempre de inocencia, pero de que evidentemente les molesta, les pica, les duele hablar sobre este tipo de temas, porque algo está pasando. Y dentro de la fiscalía, ¿cómo queda? Si eran colegas, muchos de ellos hasta cercanos personalmente, incluso de Marcelo Pecci. No hay esa intención tampoco dentro de los propios organismos de justicia. Bueno, cuando no hay una cultura democrática, una cultura jurídica, una cultura del derecho, del respeto, nadie es confiable, ¿verdad? No existen los amigos para algunas cosas, para algunos intereses en términos materiales, pero cuando ya la cosa se empieza a complejizar, ¿verdad? Involucra responsabilidades de tipo penal, civil, bueno, la cosa ya cambia. Claro. Hasta se desconocen entre ellos, ¿verdad? Y se traicionan entre ellos. Pero cuesta nomás entender, senador, digo, en el sentido de que si ayer le tocó a Marcelo Pecci, mañana le puede tocar a cualquier otro fiscal que está investigando el caso. Pero son muy pocas personas las que tienen el coraje cívico en este país para afrontar ese tipo de cosas. Si usted se pone a ver y a estudiar y a analizar, ¿cuántos políticos con coraje? Katia era una de ellas, ¿verdad? Su coraje cívico le llevó a que la quisieran fusilar políticamente, ¿verdad? A Marcelo Pecci lo mataron. Eso es para enviar un mensaje claro a la población de disciplinar y hacer tener miedo, ¿verdad? Y si algo decía Roosevelt, la ciudadanía, si realmente quiere cambiar, tiene que justamente perder miedo al miedo. Totalmente. Bueno, vamos a quedar atentos. ¿No hay posibilidad quizás de mantener una reunión entre ustedes como legisladores con las autoridades? No, yo creo que nosotros tendríamos que ir como legisladores a partir de lo que sucedió. Tenemos un argumento legítimo, ¿verdad? De que la familia quiere saber, claro, y por lo tanto el pueblo quiere saber, nosotros queremos saber. Y tendremos que ir, si Mahoma no puede ir a la montaña, que la montaña venga a Mahoma. Entonces, claro, vamos a ir, ¿verdad? Nosotros a la oficina
del fiscal y vamos a pedir las aclaraciones correspondientes. Me parece que esa sería la actitud más lógica. El fiscal envió al fin y al cabo una nota esta tarde. Dijo, acá les respondo por nota ya que no hubo quórum. ¿Es suficiente eso, cree usted, o no? Bueno, tendría que mirar, tendría que ver. Vamos a analizar mañana, cuando nos encontremos, porque desconozco esa nota, entonces no puedo evaluar. Veremos qué es lo que dice la nota. Claro. Pero siempre es importante de que la gente converse, dialogue. Democracia es diálogo. Claro, y es lo que falta en estos días. Comunicación. Si no hay comunicación, no hay diálogo, no hay democracia. Totalmente. Bueno, senador, le agradecemos muchísimo su visita. Gracias. Un placer. Será hasta otro momento. Encantado. Muy amable.